Buenas noches, Comisión 14.009. Estamos ya promediando lo que sería la primera parte del programa. Hoy vamos a hacer una transición entre la unidad 3 y la unidad 4. Me interesa mucho que ustedes, para comprender el hilo del programa, no tomen las unidades como cosas separadas, sino que vean que hay una continuación. Que para entender la unidad 4 hay que haber entendido la unidad 3, y que para entender la 3 hay que haber entendido la 2, y así sucesivamente yendo para atrás. O sea que no son cosas separadas que se estudian. Es decir, que hay un hilo temático que las une. Yo no quiero ahora repasar todo lo que hablamos, porque si no, bueno, si yo repasara todas las clases que tuvimos, se iría solamente media hora en ese repaso. Al principio lo hicimos porque había pocas clases dadas ya. Y como había gente que estaba empezando a familiarizarse con la materia, era necesario recalcar algunas cosas que hoy ya sabemos y que no hace falta volver a definir, ¿no? Que nuestra forma de plantear los problemas es filosófica, que se pregunta por el fundamento del saber, y que el fundamento del saber en la época en la que nosotros vivimos es la tecnociencia, es decir, la tecnología que nos rodea, que nos ordena y que también nos desordena la vida. Es decir, creo que eso es una cosa que vale la pena tener en cuenta, porque muchas veces la tecnología se analiza solamente como una gran ventaja de la humanidad. Y es evidente que la tecnología da ventajas. O sea, yo, por ejemplo, les doy mi ejemplo personal. Yo me di las vacunas contra el coronavirus, las 2 dosis, y ahora me siento mucho más tranquilo. No estoy seguro de que con eso no me vaya a enfermar, porque, bueno, estamos en un periodo en el mundo donde todo es un poco inseguro, pero me siento más tranquilo porque creo que estoy más protegido contra la posibilidad de tener una enfermedad grave. Es decir, que yo no estoy en contra de la tecnología, sino que me planteo la necesidad de pensar la tecnología y su relación con las ciencias. Porque así como necesito vacunarme, también me doy cuenta que hay muchos aspectos de la tecnología en los que nuestra vida se puede empobrecer, en lo que nuestra experiencia de la vida, del mundo, se reduce en la medida en que nos encerramos en las pantallas, en las pequeñas pantallas, en las que nuestra comunicación se va volviendo cada vez más restringida a través de los chats, de WhatsApp y de los emoticones, y perdemos un poco la percepción del mundo, de las personas, de las caras, de el encuentro. Por supuesto que durante esta pandemia muy difícil se hizo este encuentro, pero también uno puede pensar que así como gracias a la tecnología se lograron tener vacunas en un tiempo récord para la historia de la humanidad, porque nunca una vacuna se había hecho tan rápido desde que aparece la enfermedad hasta que empieza a vacunarse la población, pasó menos de un año, y eso nunca sucedió antes. Es decir, que está marcando una aceleración, porque antes cuando la historia de las vacunas indicaba que había un periodo que llevaba como 5 años, pero evidentemente, así de rápida como fue la pandemia, para que se muriera mucha gente en todo el mundo, que empezó a fines del año 2019 en una provincia china, pero que a los pocos semanas estaba prácticamente propagada por todo el mundo, y había hospitales abarrotados de gente
que no podían ser atendidos en países desarrollados de Europa, por ejemplo, y que alteró la vida de todos nosotros. Por ejemplo, esto explica que el CBC desde hace 2 años se esté haciendo de esta manera virtual, ¿no? Es el resultado de una protección contra condiciones en las que sería muy fácil contagiarse. Es decir, uno puede prever que los contagios habrían sido mucho mayores, más rápidos y más mortales si las clases en los edificios del CBC hubieran seguido normalmente, porque las comisiones tienen mucha gente, los espacios son bastante cerrados, no circula el aire, o sea que estaban todas las condiciones para el contagio. Entonces, así como la tecnología nos permitió esa velocidad para lograr una vacuna en menos de un año, también uno puede decir que la velocidad de la misma pandemia se produce por la velocidad que la misma tecnología permite. Es decir, que las personas viajen a una enorme velocidad por todo el mundo hace que una epidemia que surge en una provincia china en pocas semanas sea una pandemia mundial. Y que esto trastorne la vida de toda la población del mundo, sus trabajos, sus actividades, sus contactos. Imagínense que hubo un periodo bastante dramático en el cual ni siquiera había una vacuna. Es decir, que solo había un virus que atacaba a las personas y mucha incertidumbre sobre qué hacer. Entonces, quedaba solamente tratar de no contagiarse con lo que se sabía, con lo que la humanidad había aprendido a lo largo de estos siglos, que era, bueno, si este virus es tan contagioso y se transmite por la saliva que uno transmite al hablar, ni siquiera hace falta salivar, sino que el solo hecho de hablar ya transmite microgotas de saliva. Con eso solo se explicaban millones de contagios y millones de muertes en el mundo. Entonces, la solución más antigua que existe y la única que existía antes de que empezaran a aparecer las vacunas era tratar de no ser alcanzado por el virus que venía en la saliva de la gente que habla. Entonces, de ahí el tapabocas, de ahí el aislamiento, de ahí la cuarentena y de ahí, por ejemplo, estas clases virtuales. Pero también nosotros estamos viendo que en el mundo la existencia en esta pandemia se dificulta también a raíz de la velocidad de la tecnología. Es decir, como hay ciertas cosas que las facilita la tecnología, hay otras cosas que no las facilita. Por ejemplo, el estar bien informados y no confundidos, el que no se mezcle la verdad con la mentira, es un problema muy antiguo, pero no se lleva bien con la velocidad, porque para distinguir a la verdad de la mentira hay que pensar, y pensar lleva tiempo. Como todas las cosas importantes en la vida no se logran mágicamente, es decir, uno no encuentra soluciones mágicas para las cosas, tiene que pensar. Tenemos que pensar, y cuanto más jóvenes ustedes sean, más van a tener que ver este desafío de pensar cómo va a ser el mundo, si se va a cuidar el medio ambiente, si se va a seguir deteriorando, si se van a permitir que se produzcan estas catástrofes naturales, que vengan nuevas pandemias, que tampoco ocurren por casualidad, porque ocurren porque hay comportamientos humanos que permiten, no solamente es que aparecen virus nuevos, sino que hay comportamientos humanos que permiten que la pandemia se propague, ¿no? Comportamientos que van desde no cuidarse, no cuidar a los demás, a los que están cerca de uno y a los que uno no conoce, también, no darse cuenta de que una pandemia afecta no a los individuos, sino a la comunidad en general, porque si no, no sería una pandemia, sería una enfermedad. O sea, yo me puedo enfermar, pero me enfermo yo por una enfermedad, eso no quiere decir que se enferman todos ustedes. Pero si estamos en una pandemia, quiere decir
que cualquiera se puede enfermar. Entonces uno no se comporta de la misma manera frente a una enfermedad común que frente a una pandemia. Y entonces ahí entran a incidir los medios de comunicación que muchas veces lo que comunican es confusión. Entonces, una práctica como la de la filosofía lo que ayuda es a tratar de contrarrestar esa confusión a toda velocidad que promueven los medios de comunicación con un pensamiento que a lo mejor es más lento, pero que es necesario que uno haga si uno quiere entender su vida. Si uno no quiere entender su vida, está bien, se deja arrastrar por la corriente. Vendrán las pandemias, vendrán entre las catástrofes naturales, las sequías, las inundaciones, las especies que reaccionan de distinta manera, las especies que se pierden, los ríos que se secan, bueno, todas el agua y el aire que se contaminan. Bueno, vendrá todo eso y uno, aunque no lo quiera pensar, va a ser alcanzado también por eso. Entonces, nuestra materia trata de pensar justamente este problema, es decir, no es una materia que trata de contar una historia antigua, o sea que si estamos hablando de la revolución copernicana, del surgimiento de la nueva ciencia moderna, de la física mecánica, que es lo que estuvimos hablando en la clase pasada, no es porque queramos hacer una historia antigua para contar los tiempos pasados, sino que es porque estamos tratando de entender cómo llegó el mundo a ser como es hoy. Por supuesto que eso es un proyecto muy ambicioso para una materia como la nuestra, que dura 3 meses, y más aún en estas condiciones, ¿no?, de clase virtual. Pero yo pienso que siempre el hecho de que podamos tener esta clase virtual es una contribución, porque en medio de todas las cosas que funcionan de manera alterada y defectuosa y que complican la vida de las personas, que por lo menos ustedes se conecten para 2 veces por semana, ponerse a pensar en estas cosas, para leer los textos, para tratar de entenderlos, independientemente de que después en los parciales y en los finales les vaya bien o mal, que yo sé que es el interés de la mayoría de ustedes que les vaya bien, por supuesto, nadie va a querer que le vaya mal en los parciales. Pero aún a los que les fuera mal, yo pienso que el asistir, el conectarse, el escuchar y el leer le puede ayudar a pensar, si quiere pensar. Pero para eso hace falta también, no este encuentro colectivo, hoy somos 21 conectados en este momento, sino la decisión personal. Es decir, acá hay 21 conectados, en la comisión hay 90 personas. Quiere decir que hay aproximadamente 70 que no se conectan. No sé cómo harán, ¿no? Es decir, hay un gran porcentaje que no está aprovechando esta posibilidad. Yo pienso que esta posibilidad es útil no solamente para aprobar el parcial, que es la manera utilitaria como la ven muchos, es decir, que solamente aprovechan la oportunidad de cursar las materias para ir aprobando como si fuera una carrera de obstáculos que se van saltando, ¿no? Sino también para poder pensar un poquito. Y lo que nosotros pensamos es, en el siglo XXI, ¿qué es saber? ¿Y qué influencia, qué autoridad, qué validez, qué importancia, qué confianza le tenemos que tener a esta tecnociencia que se nos muestra tan poderosa y a su vez tan insuficiente? Esto es como lo que quiero remarcar en este comienzo, que es como una reafirmación de lo que planteé en las primeras clases. Que la tecnociencia que hoy nos rodea es a la vez, impresiona por su poder y eficacia. En primer lugar, lo que impresiona es la parte poderosa y positiva, pero si uno se pone a pensar más, tan insuficiente, porque por más poder que tenga la tecnología, los problemas en el siglo XXI siguen apareciendo, no solamente los viejos problemas, sino nuevos problemas. Es decir, supónganse, en la época de Sócrates y Aristóteles había desigualdad porque había
hombres libres y hombres esclavos. En el siglo XXI hay desigualdad. Aunque ya no existe la esclavitud en términos literales, existe mucha desigualdad entre personas muy ricas y personas muy pobres, personas que tienen para vivir toda su vida y la de sus descendientes y personas que no tienen para comer esta noche. Y lo mismo países que tienen para vacunar 5 o 6 veces a su población y países que no recibieron una sola vacuna. Países que pueden proteger a su población de las consecuencias económicas que produce la pandemia, y países que tienen que proteger a su población de enfermarse, pero que tienen que pagar consecuencias económicas. Creo que se fue. Bueno, hablando de la tecnología que nos resulta insuficiente, se nos cortó la conexión por un par de minutos. Bueno, este es un ejemplo nomás. Sí. Google nos quería acercar un ejemplo de que la tecnología a veces no funciona bien, nos lo dio en el medio de la clase. Pero lo que nosotros vemos es que hay muchos otros problemas nuevos que con toda la tecnología, con todo el desarrollo y el poder de la tecnología, con la velocidad y la eficacia de la tecnología, no se pueden resolver de todas maneras, o no se sabe cómo resolver. Y hay un problema que es el que a nosotros más nos ocupa, porque a nosotros acá obviamente no vamos ni a descubrir la vacuna, ni a evitar que haya otras pandemias, ni a frenar el deterioro del medio ambiente, pero sí podemos hacer algo, por lo menos con nosotros mismos, que es pensar qué queremos hacer nosotros con la tecnociencia, cada uno. O sea, yo acá les pondría el ejemplo de Descartes. O sea, Descartes se sentó a pensar, ¿qué hago yo con lo que me enseñaron? No les pido a ustedes que sean Descartes, es decir, que ustedes vayan a ser grandes filósofos que renueven la historia de la filosofía. Pero lo podemos tener como ejemplo. ¿Qué hizo él? Él, básicamente, las cosas por las que lo recordamos no son porque haya hecho grandes descubrimientos astronómicos ni físicos, sino porque se puso a pensar en relación con un conflicto personal que él tenía con la educación que él había recibido, que era una educación dogmática. Entonces, ahí tenemos, en pleno periodo de expansión de la nueva ciencia moderna, frente a una ciencia tradicional, que en ese momento era la escolástica, que venía de los siglos anteriores.
que tenía una bibliografía acumulada, que tenía instituciones, las universidades y los colegios católicos donde se enseñaba este saber científico escolástico. Y la crisis personal que para él significa pensar que todo eso que él aprendió es nada más que un conjunto de ideas que él no tiene noción de si son ciertas o no, sino que lo único que sabe es que las aprendió, porque se las enseñaron, porque están en los libros, y él llama a eso dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? Es una palabra en la que vale la pena detenernos. Es lo contrario del análisis y de la crítica. Y fíjense, crítica no quiere decir, como ya lo expliqué en otras ocasiones, decir que no. Crítica no quiere decir está mal esto. Crítica quiere decir analizar. Es decir, crítica quiere decir ver cómo funciona algo, ver cómo está compuesto, separarlo en partes para entender de qué se trata. Entonces, lo que hizo Descartes es separar en partes todo ese saber que él había acumulado de manera dogmática. Dogmática quiere decir, no me pregunto por qué. Digo que es así porque me lo enseñaron. Porque todos lo dicen, porque lo dicen los libros, porque lo dicen los maestros, porque lo dice la tradición. Eso es dogmatismo. Ese dogmatismo no es de la época de Descartes y de la escolástica. Puede suceder ahora. Es decir, hay muchas personas que repiten lo que escuchan en las clases, o repiten lo que dicen los libros, o repiten lo que dice la televisión, o repiten lo que dicen las redes sociales, y dicen exactamente las mismas frases. Es una cosa que llama la atención cuando uno ve que muchas personas dicen exactamente la misma frase. Y dice, ¿están todos pensando lo mismo? ¿O están todos repitiendo como loros? Es decir, ¿qué análisis están haciendo de lo que piensan si dicen exactamente lo mismo con las mismas palabras? Porque uno generalmente cuando trata de pensar solo, por momentos vacila, duda, se confunde, busca las palabras. Es decir, las palabras no están inmediatamente para ser repetidas y para que todo pueda definirse con 4 palabras. Es decir, cuando uno se trata de preguntar por cosas muy básicas, fundamentales de la vida, muchas veces esas cosas básicas son las más difíciles de analizar. Les voy a poner un ejemplo que no es del saber, sino que es de la convivencia entre las personas cotidianas. Generalmente nosotros, no digo todos, pero muchos de nosotros vivimos con otras personas, convivimos en la misma casa. Entonces eso nos da una sensación de que a esas personas las conocemos. Y como las vemos todos los días, al levantarnos y al acostarnos o al volver a casa, uno tiene la sensación de que se trata de conocidos. Pero muchas veces pasa que en determinado momento uno descubre que esa persona con la que convivió tiene una reacción o tenía una cosa que nosotros no sabíamos y no nos habíamos dado cuenta, que no le prestamos la suficiente atención y que nos sorprende de repente. Entonces nos aparece el pensamiento, ¿cómo haces esto? Me parece que no te conozco, no sos la persona que yo conocía. ¿Por qué? Porque muchas veces justamente hay como un engaño de la familiaridad. Es decir, cuando uno está muy familiarizado con alguien, es posible que no se detenga a observarlo. Es posible que nosotros le prestemos más atención a las personas que estamos conociendo o que no conocemos que a las que ya conocemos hace muchos años. A las que, como pensamos que ya las conocemos, no le prestamos suficiente atención. Bueno, este ejemplo lo puedo trasladar a la filosofía, porque la filosofía se pregunta por esas cuestiones que nos resultan muy familiares. El tiempo, ¿quién no pensó alguna vez en el tiempo?
la verdad, el saber, no les estoy diciendo nada, ni la estructura del ADN de un virus, o la existencia de un 10º planeta en el sistema solar, o la existencia de una galaxia lejana, o de un tipo de fenómeno astronómico absolutamente desconocido. Les estoy diciendo cosas de la vida cotidiana. El tiempo, la verdad, la justicia, la valentía. Todos, de alguna manera, estamos familiarizados con esas cosas, pero ya desde Sócrates nos dimos cuenta de que estar familiarizado con esas cosas no significa haberlas pensado. Que hay una diferencia entre cosas que nos resultan familiares y cosas que sabemos analizar. Entonces, nosotros ya no estamos en la época de Sócrates, o sea, no vamos a volver a Atenas, a las plazas donde se discutía como discutía Sócrates, porque nuestra vida es muy distinta, en cierto sentido. Pero el problema que a él se le planteaba sobre esa falsa familiaridad con las cosas comunes, como la verdad, el saber, la justicia, la valentía, la convivencia, el tiempo, el trabajo, el pensamiento, todas estas cosas que nos resultan aparentemente ya entendidas, eso es lo que tiene la filosofía de interesante, y por eso a veces a alguna gente le resulta molesta. Porque la filosofía no pregunta, por ejemplo, cómo se cura una enfermedad desconocida. Pregunta, ¿qué es esto conocido? Porque lo conocemos desde hace muchos años. ¿Qué es la ciencia? Y ustedes me van a decir, pero estamos en el siglo XXI. Vos vas a volver a preguntar qué es la ciencia, qué es saber. Es decir, no están ya los científicos, no está ya la tecnología, no están los productos de la tecnología para demostrarnos qué es la ciencia. Y no, la verdad que no. O sea, los productos de la tecnología están, los científicos están, pero el pensamiento acerca de hasta dónde tiene validez y la capacidad individual que tengamos nosotros para pensar en eso, incluso fíjense, tomándonos el valor de pensar en algo que no conocemos bien de adentro, porque creo que ninguno de nosotros, los que están acá presentes, es un científico investigador. Algunos de ustedes, cuando se reciban, quizá tengan la suerte de ser investigadores. Pero ninguno de nosotros es un investigador. Sin embargo, nosotros sabemos que hay investigadores que están haciendo desarrollos científicos y tecnológicos, y nuestra pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con eso? No como yo conozco a un investigador, porque una conversación con un investigador puedo tener o no tener, pero ¿cómo influye en mi vida la tecnociencia? Entonces, para eso es que nosotros pensamos simultáneamente en las condiciones actuales que pueden encontrarse en videos como Comprar, Tirar, Comprar, donde el problema de la tecnología está relacionado con el problema del consumismo, de la obsolescencia programada y de la contaminación ambiental. Y ahora, en la unidad que estamos por empezar, en la unidad 4, que ya está habilitada para que ustedes lean, hay otro video dividido en 2 partes que yo los invito a que vean. Porque ahí se van a encontrar con un trabajo realizado en el mismo CBC y en esta misma materia hace ya varios años. Esto es lo interesante. Nosotros ya hace varios años estábamos dando esta misma materia y ya estaba esta discusión sobre hasta qué punto la ciencia y las tecnologías le pueden dar protección, bienestar, confianza, hasta qué punto podemos apostarle todo al desarrollo y al progreso científico y tecnológico, qué cosas progresan, es decir, qué cosas han mejorado a lo largo de la historia y cuáles no se han solucionado. Esta discusión es una discusión muy antigua, así que este video que tiene solo 20 años, porque nosotros acá estamos hablando de, supónganse, de Sócrates, que vivió hace 2500 años. Este video tiene solo 20 años. El video que se llama Sábato y los amantes regresivos de la oscuridad.
que está entre el material no obligatorio de la unidad 4, es decir, como creo que dice material audiovisual o algo por el estilo. Entonces ustedes pueden ir ahí a cliquear en esos PDF y se van a encontrar los links. Está el video dividido en dos, 15 minutos porque dura media hora. En esa época, cuando se subió, YouTube no permitía subir videos más largos, entonces se subió en 15 y 15 minutos. Y lo interesante que tiene es que, aunque muchas de las personas que aparecen ahí, no todas, pero muchas de las personas que aparecen ahí ya fallecieron a lo largo de estos 20 años, la discusión se da en nuestro propio medio, es decir, entre personas muy vinculadas a la Universidad de Buenos Aires, que están discutiendo justamente sobre la autoridad y la confianza que se le puede tener al progreso científico y tecnológico. Aparecen ahí algunos personajes como Ernesto Sábato, que es un escritor que ustedes posiblemente hayan escuchado nombrar, que antes de ser escritor fue un científico que participó en el laboratorio Madame Curie allá por la década del 30 del siglo pasado, cuando se estaban haciendo investigaciones sobre la energía atómica y que decidió abandonar la ciencia, a pesar de que estaba en un lugar de ser un científico muy destacado, porque era joven y tenía una gran carrera por delante y estaba en el lugar más avanzado del mundo donde se estaba haciendo esta investigación sobre la energía atómica, pero algo no le gustó de todo eso que estaba pasando y entonces él se salió de la ciencia cuando bien podría haber seguido y haber progresado en la comunidad científica, se salió de esa comunidad de expertos y se dedicó al arte, se dedicó a escribir novelas y a pintar. Entonces se relacionó con los movimientos de artistas que había en París, en Francia en ese momento, y entonces después escribió varias novelas, Ernesto Sábato, fue un personaje que posiblemente lo hayan escuchado nombrar, quizás alguno de ustedes leyó un libro o no, pero tuvo, por lo menos en los años 90, cuando se hizo ese video, era un personaje muy notorio, estaba muchas veces por televisión y planteaba muchas veces polémicas, y se armaban polémicas entre distintas personas que todas ellas estaban vinculadas de alguna manera a la Universidad de Buenos Aires. La mayoría de los que aparecen eran integrantes, docentes o autoridades de la Universidad de Buenos Aires, Sábato no, y discutían sobre eso, la autoridad y la confianza que nos puede despertar el progreso científico y tecnológico. Como es una discusión bastante ruda, podríamos decir, es decir, no es que se tratan bien, sino que se dicen cosas, se dicen críticas, no es que se insultan tampoco, no es como la televisión de ahora, donde estamos acostumbrados a que las personas se insulten en cámara, no pasa eso. Pero se critican los argumentos, se argumenta, digamos. Es un estilo de discusión que hoy quizá no se ve mucho en televisión porque lo que más hay son insultos y gritos. En este video, por lo menos, cada uno decía lo que pensaba, pero tratando de argumentarlo, tratando de explicar el porqué. No era una serie de insultos, ¿no? Es interesante porque nos permite pensar mucho. Aparecen fragmentos de la película Tiempos Modernos, de Chaplin, aparecen las imágenes de la bomba de Hiroshima, que arrojó los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial sobre dos ciudades de Japón, en Hiroshima y en Nagasaki. Bueno, entonces se discute sobre todo eso. Les recomiendo que lo vean porque me parece que es interesante, que le presten atención y que vean que estas discusiones que nosotros podemos pensar hoy no son ni tan antiguas como Sócrates, ni tan nuevas como si las estuviéramos descubriendo hoy, sino que ya hace 20 años se estaba discutiendo lo mismo. Lo que nosotros estamos tratando de pensar es, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Que la usamos muchas veces en singular, pero que yo les dije que prefería usarla en plural, porque ciencias hay varias, es decir, alguien que se va a dedicar a las matemáticas no va a hacer el mismo tipo de investigaciones que alguien que se va a dedicar a la astronomía, que tampoco va a hacer el mismo tipo de investigaciones que alguien que se va a dedicar a la química.
que tampoco va a ser el mismo tipo de investigaciones que alguien que se va a dedicar a la psicología, que tampoco va a ser el mismo tipo de investigaciones que alguien que se va a dedicar a la economía o a la historia. Y sin embargo, a todas ellas se las llama ciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar, entonces acá viene la palabra criticar, que no quiere decir tratar de eliminar, ni desechar, ni despreciar, ni decir que está mal, sino ver cómo está hecha, de qué está hecha esta palabra, que nosotros decimos muchas veces sin saber, la ciencia, las ciencias, los científicos, ¿no? Bueno, entender un poco más cómo funciona esa maquinaria que a nosotros nos entrega un saber, ustedes como estudiantes serían como los consumidores finales. ¿Vieron cuando les ponen un ticket en un negocio donde compran algo y le ponen el impuesto del IVA, consumidor final? Quiere decir, el último que recibe algo que ya fue fabricado y procesado por otros antes, consumidores finales. Los estudiantes son como los consumidores finales de toda una investigación. O sea, las cosas que ustedes estudian en las distintas materias, cuando estudian historia, economía, matemáticas, física, incluso esta misma materia, ustedes están consumiendo, es decir, la palabra suena fea, vamos a decir una palabra mejor, están leyendo, escuchando, pensando cosas que antes fueron escritas, pensadas y discutidas por otros. Entonces, la única manera de meterse es como un filósofo dice, no se puede aprender a nadar haciendo los movimientos afuera, en el aire. La única manera de meterse a aprender a nadar es tirarse a la pileta. Tirarse a la pileta. Es decir, esperen un poquito. Ahí está. Es interesante esta metáfora que les propongo, porque un filósofo que no vamos a estudiar nosotros acá, pero que fue muy importante, llamado Hegel, ¿no? Del siglo XIX, alemán, decía, la filosofía es como nadar. Es decir, nadie puede aprender a nadar haciendo los movimientos en una silla, en el aire. Es decir, la única forma de aprender a nadar es tirarse al agua. Bueno, la filosofía es lo mismo. Es decir, si uno no se tira al pensamiento, que sería como el agua, en este caso, si uno no se pone a pensar, queda todo muy afuera. O sea, uno aprende un montón de palabras que no sabe qué significan. Entonces, la única manera de tirarse al agua en la filosofía es pensando directamente, no solamente leyendo. Porque si fuera leyendo, por supuesto que hay que leer. Y sobre todo en esta época en la que se lee pocos libros, ¿no? Porque lo que se lee más que nada los mensajes de WhatsApp o las redes sociales, pero libros se leen pocos, ¿no? Y generalmente son libros muy promocionados, son bestsellers, o sea, no son libros que nos hagan pensar mucho, son libros que uno se compra para entretenerse, para pasar el tiempo. Pero los libros se pueden leer y se deben leer, creo yo, me parece que vale la pena leer los libros, los textos, en este caso los textos de la bibliografía obligatoria. Les repito la propuesta de que descarguen en sus equipos los PDFs de las unidades, que no las dejen solamente en el campus, porque después se van a encontrar que no van a poder entrar al campus un día y no van a tener los textos para estudiar. O sea, de paso, les recuerdo eso, guárdenlos en sus equipos. Estos textos, que no son libros propiamente dichos, pero son cosas que ustedes pueden imprimir si quieren o leer en la pantalla, no son la verdad. O sea, no es que en esas 5 unidades que van a tener que leer ustedes para el primer parcial y otras 4 que van a tener que leer para el segundo parcial, está la verdad sobre esta cosa. Es una serie de discusiones, porque ni siquiera se va a ver una sola posición, sino se van a ver varias que discuten entre sí. Entonces, nuestro interés, por eso les decía, no es volver para atrás para una curiosidad histórica, sino es tratar de entender cómo se formó ese
esa maquinaria, la maquinaria que aparece en la película de Chaplin, de la revolución industrial, y después algo que Chaplin ni siquiera habrá imaginado, que es la revolución informática, que es la que estamos viendo nosotros ahora. Así como el personaje cómico de Carlitos Chaplin en un momento se queda atrapado en la máquina y no se sabe cómo moverse, algo parecido podría pasar con nosotros ahora. La informática, las computadoras y los celulares no nos van a atrapar en el sentido material. O sea, yo no voy a quedar metido adentro de una computadora ni de un celular. Pero es posible que mi vida sí. Es decir, que mi vida se reduzca cada vez más a lo que pasa en la pantallita. Entonces, tenemos que pensar eso. Y tenemos que pensar cómo llegamos a ese lugar. Para eso es que nos remontamos a la Revolución Copernicana. Ya vimos el paradigma geocéntrico, vimos cuánto duró, vimos cómo se reemplazó por el heliocéntrico. La clase pasada vimos cómo el que le dio la puntada final a la Revolución Copernicana era el físico Isaac Newton, donde construyó una física que reemplazaba a la vieja física teleológica de Aristóteles por una nueva física que llamamos mecánica, cuyos principios más importantes mencionamos dos. Uno, el principio de inercia, que dice cómo se mueve un cuerpo librado a su propia fuerza, y otro, la ley de gravedad, que dice que todo cuerpo ejerce una atracción, una fuerza de atracción que es proporcional a su masa. Es decir, que cuanto más grande es su masa, más atracción ejerce sobre otros cuerpos. Y Newton, con esta teoría física, relacionando estas dos cosas, no es que tuvo esas dos ideas solamente, porque de ahí saca un montón de consecuencias para explicar el movimiento de los cuerpos. Porque básicamente él dice que con estas dos ideas se puede explicar el movimiento de todos los cuerpos del universo. Entonces ahí nace la mecánica moderna, que tiene sus bases en dos cosas. En el descubrimiento del heliocentrismo, es decir, de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y en segundo lugar, que la idea de movimiento que venía de la antigüedad no tiene vigencia, no sirve para explicar este universo que se nos aparece ahora. O sea, la teleología aristotélica, la idea de que el universo es finito, de que el espacio es finito, de que cada cosa tiene su lugar, bueno, esas cosas ya no sirven para explicar. Hay que hacer una nueva física, y la hizo Newton, que explica por qué la Tierra se mueve alrededor del Sol, por qué la Luna se mueve alrededor de la Tierra, y por qué si yo arrojo un cuerpo desde lo alto, se cae para abajo, o por qué si la Tierra está moviendo, a mí no se me cae ahora la computadora contra un costado, porque se está moviendo la Tierra, sino que la computadora está fija. Entonces, esa es la física mecánica de Newton. Como esa ciencia tuvo mucho éxito en el sentido de poder derrotar al saber aristotélico que los escolásticos defendieron a sangre y fuego, literalmente, porque quemaban vivos a las personas que cuestionaban el saber aristotélico en la época de la Inquisición. A Galileo estuvieron a punto de quemarlo, pero unas décadas después había cambiado el clima social y lo que en ese momento parecía prohibido, en el momento de Galileo parecía que no se podía decir, en el momento de Newton ya se podía decir. Yo lo comparo, supónganse, con, por ejemplo, el divorcio, que hubo la ley del divorcio, que se sancionó en la Argentina en los años 80. Hasta poquitos años antes parecía que era imposible que la Argentina tuviera divorcio, porque la iglesia no quería, porque no, la tradición decía que los matrimonios no se podían divorciar, y sin embargo se discutió y salió la del divorcio. Y lo comparo con la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, que hasta hace 5 años parecía que era una cosa imposible de discutir, y sin embargo esa ley se aprobó. Y hoy es una cosa legal. Es decir, algo parecido pasó con la idea de que la Tierra se mueve. En la época de Galileo parecía que era imposible que se pudiera discutir eso, porque si lo decías te podían quemar vivo. Pero ya cuando llegó Newton, con su nuevo modelo físico mecánico, ya la Iglesia no tenía fuerza
aunque tenía mucho poder y sigue teniéndolo hoy, no tenía fuerza para evitar que ese cambio se produjera. Y se produjo, porque cambiaron las condiciones históricas. Cambiaron las condiciones de la historia externa, porque cambió la sociedad. Yo les hablaba la clase pasada del surgimiento de la burguesía, primero comercial y después industrial, pero también cambiaron las condiciones internas, porque a Newton se le ocurrieron ideas nuevas sobre el movimiento de los cuerpos, el principio de inercia, la ley de gravedad. Entonces, eso es la física mecánica. La física mecánica revolucionó internamente la historia de la física, es decir, una física que durante miles de años pensó el movimiento de una manera, a partir de Newton empezó a pensar el movimiento de los cuerpos de una manera totalmente nueva. Pero también externamente, porque gracias a la física mecánica fue posible construir máquinas. Tuvo dos consecuencias el triunfo de la física mecánica de Newton. Por un lado, pensar que el universo entero y que la naturaleza, el sistema solar, es como una inmensa máquina que funciona como funcionan las máquinas, de manera regular, repetitiva. O sea, una máquina es algo que hace siempre lo mismo, que se mueve siempre de la misma manera. Por eso se lo llama máquina, mecánicamente. Es mecánico, ¿no? Entonces, primero pensar que el universo es una gran máquina, un fenómeno mecánico, físico-mecánico. Y después construir nuevas máquinas para que nos sirvan para, entre comillas, vamos a ver si es verdad, mejorar la vida de los seres humanos. O sea, que hacer máquinas que hagan nuestra vida más agradable. Por lo menos el intento es ese. Después, si se logra, vamos a verlo. Bueno, si nosotros juntamos estas dos cosas, el triunfo de la física mecánica, la idea de que el universo todo es una máquina, y la idea de que se pueden construir máquinas que mejoren nuestra vida, tenemos un nuevo producto llamado mecanicismo. Esta palabra no es lo mismo que mecánica, mecanicismo. Mecanicismo quiere decir que ahora la física mecánica va a ser el modelo para entender todo lo que sucede y existe. Es decir, que no se va a limitar a explicar el movimiento de los cuerpos, sino que va a querer explicar todo lo que sucede y existe. Que todo va a querer ser explicado de manera mecánica. A eso se le llama mecanicismo. Eso no lo hizo Newton. Lo que hizo Newton es la física mecánica. El mecanicismo es una consecuencia posterior que produce la sociedad que viene después del triunfo de Newton. Entonces, primera idea que a mí me interesa recalcar en la clase de hoy. Que tengan en cuenta que de la revolución copernicana se salió primero con un triunfo de la física mecánica que derrotó a la vieja física teleológica, y en segundo lugar con la producción de una nueva idea, el mecanicismo, que tiene un lado en la historia interna de las ciencias y otro lado en la vida de las personas, de la sociedad, es decir, en la historia externa, el mecanicismo. En medio de eso, nosotros vimos a un personaje entre Galileo y Newton, que es más o menos de la misma generación que Galileo, que no era un científico astrónomo como Galileo, ni un físico como Newton, sino que más que nada a nosotros nos interesa considerarlo como autor filosófico, que lo que hace es volver a plantear una pregunta que ya era antigua, pero ahora en un lenguaje moderno, que es, ¿qué hago yo para saber? ¿Cómo puedo darme cuenta de que yo sé? Ese era Descartes. Lo que vimos nosotros en la clase pasada, y sobre todo después que se cortó la conexión y se restableció, es que él propuso un método de la duda
Y este método de la duda hay que entenderlo muy bien, porque método de la duda o duda metódica no quiere decir que yo dudo porque me gusta dudar o que tengo la manía y la insistencia y el capricho de dudar de todo. No. Que el método de la duda es un método. Método quiere decir camino. Es decir, es un camino para llegar a algún lugar. ¿A dónde se quiere llegar? Se quiere llegar a no tener dudas. Es decir, a saber con seguridad. Pero ¿cómo se logra saber con seguridad? Fíjense, esta palabra, este pensamiento es interesante. Uno puede decir, yo para estar seguro no tengo que pensar. Si no pienso, estoy seguro. O sea, sé las cosas ya como son. Y bueno, Descartes dice, bueno, esto no es verdad. Si yo no pienso, soy dogmático. Es decir, lo único que hago es repetir lo que escuché o lo que leí, lo que me enseñaron. Entonces no estoy seguro. Lo único que hago es repetir como un loro. Entonces, ¿cómo estar seguro? Para estar seguro hay que descubrir qué cosas no son seguras, para quedarme solamente con las seguras. Entonces, la duda es un camino para descubrir las cosas que no son seguras, para descartarlas, como haciendo juego con el apellido de Descartes. Es decir, yo descarto aquellas cosas que me parecen más o menos aceptables o cotidianas o comunes, pero si no me resultan indudables, no me sirven porque no las sé. Entonces, él duda de los sentidos, porque los sentidos son contradictorios, porque son cambiantes, porque se producen ilusiones ópticas. Es decir, los sentidos para Descartes son básicamente confusos y engañosos. Me muestran cosas que a lo mejor no son reales. Y en segundo lugar, aparece el argumento del sueño, que es preguntarse si no es posible pensar que lo que está pasando en este momento en nuestra vida sea un sueño. Y él llega a la conclusión de que sí es posible pensar que sea un sueño, porque no hay ningún argumento indudable para demostrar que no es un sueño. Entonces se pone a dudar de si estoy despierto o estoy dormido. Y después trata de rescatar a las matemáticas, es decir, el famoso 2 más 2 es igual a 4, o un ángulo, un triángulo tiene 3 ángulos que suman entre los 3 180 grados, una cosa que ustedes aprendieron en la escuela primaria, ¿no? Y que dice, bueno, eso es seguro porque viene de hace miles de años y nunca cambió. Y sin embargo, él dice, y si mi mente estuviera fallada y yo no me diera cuenta, si hubiera sido hecho a propósito mi pensamiento por un ser que no conozco, que hizo mi forma de pensar sin que yo me diera cuenta, que nací con esa forma de pensar, que está errada, fallada, es decir, como si fuera un aparato fallado, entonces que siempre anda mal desde el principio, y no me doy cuenta y estoy pensando mal, ¿cómo hago para demostrar que no estoy pensando mal? Y él dice, bueno, no puedo hacer nada para darme cuenta que estoy pensando mal. O sea, a mí me parece que 2 más 2 es igual a 4, pero también veo la posibilidad de que esté pensando mal. ¿Y por qué? Y no sé. Pero a lo mejor mi mente está fallada, entonces estoy pensando mal. Entonces, llega un momento en que él duda de todo y él, bastante angustiado, dice, me siento como alguien que se cayó al agua, que se debate en la angustia de no poder tocar fondo, es decir, no hundirse del todo, ni tampoco poder salir a la superficie a respirar. Estoy ahí en el medio, haciendo manotones de ahogado, como se dice comúnmente. Entonces ese es un momento muy angustioso, cuando uno dice, bueno, algo puedo hacer para salvarme, porque todavía no me hundí, pero tampoco salí a respirar, o sea, estoy ahí en el medio, algo tengo que hacer. Entonces, esa angustia, él le dice, bueno, yo quería algo seguro y resulta que yo ahora dudo de todo. Entonces, ¿de qué me sirvió la duda metódica si dudo de todo? Entonces, al pensar esto, se da cuenta que en la misma manera de pensarlo y de decirlo, está escondida una solución. Porque si yo dudo de todo, hay una cosa de la que no puedo dudar, incluso diciendo dudo de todo. Es imposible que yo no esté. Es decir, si yo dudo de todo, es porque yo estoy.
o porque existo, como aclara alguien. Sí, digo distintas palabras. Soy, él dice sum, en latín quiere decir soy. Nosotros no usamos tan comúnmente la palabra soy para decir eso. Si dudo es porque soy. Es decir, estoy, existo. Incluso fíjense, ser o estar, en muchos idiomas se dice con la misma palabra. Es decir, si dudo soy, o si dudo estoy, existo. Eso en latín, él lo dijo en las meditaciones metafísicas, cogito, con G, ergo, que quiere decir por lo tanto, es decir, no quiere decir luego en el sentido de después. Ergo no quiere decir después, quiere decir por lo tanto. Pienso, es decir, si dudo estoy pensando, porque dudar es una forma de pensar. O sea, si no estuviera pensando no podría estar dudando. Quiere decir que la prueba de que estoy pensando es que estoy dudando. Entonces, pienso, estoy dudando, por lo tanto, eso quiere decir que estoy, es decir, que soy, que existo. Entonces, si quiero dudar de todo, por ejemplo, que estoy dormido, que estoy alucinado, que estoy loco, que soy una mente fallada desde el vamos, en cualquiera de esos casos estoy, o soy, o existo. Aunque me engañe acerca de qué soy, o quién soy, o cómo existo, es seguro que soy, que estoy, que existo. Entonces, eso es una verdad indudable. Existo. A eso en filosofía se lo llama ya comúnmente el cogito. Cogito con G. Lo único que la G no se pronuncia como la pronunciaríamos nosotros, como cogito, sino se pronuncia como si fuera cogito, porque es latín. ¿Qué quiere decir algo así como pienso, por lo tanto existo? Ustedes alguna vez a lo mejor en otra materia del secundario la estudiaron como pienso, luego existo. Pero eso tiene un riesgo de entenderlo mal, de entender que el luego, la palabra luego, ahí es una palabra temporal, que quiere decir que primero pienso y después existo. Si fuera así, sería un disparate, una estupidez. O sea, uno no puede primero pensar y después existir. Sino que lo que Descartes está diciendo es precisamente lo contrario, que para poder pensar hay que existir. Y que me doy cuenta de que existo en el momento que estoy pensando. Eso es lo que dice Descartes. Entonces, yo les decía, Descartes no se quiso quedar con esa sola verdad, porque parece muy poca cosa para decir estoy seguro de una sola cosa. Pero por lo menos él quería tener una cosa. Entonces, a esa cosa, el cogito, el pienso, por lo tanto soy, la puso como el fundamento, es decir, como cuando nosotros hablamos de fundamento, que buscamos los fundamentos, ahí tienen un ejemplo. Es decir, a esa verdad que él se le ocurrió que no había manera de ponerla en duda, es decir, como algo evidente, cierto, indudable, que no hay forma de poner en duda, es el fundamento de cualquier otro saber. Es decir, cualquier otro saber que yo quiera tener tiene que partir de la idea de que yo estoy pensando. Es decir, para estar sabiendo, tengo que estar pensando. Aunque dude, digamos, aunque haya sido engañado, aunque haya sido educado por libros que están equivocados, eso significa que yo estoy pensando, aunque esté pensando bien o esté pensando mal. El fundamento de poder saber es primero estar y estar pensando. Existir pensando. Eso es lo que quiere decir cogito ergo sum. Es el fundamento de todo saber verdadero. Ahora, después se le presenta otro problema, que también es filosófico, y que es el que a mí me interesa destacar como conclusión de la unidad que ya vamos terminando, la 3. Y es la siguiente. Está bien, bueno, yo pienso muchas cosas, cosas que están adentro de mi pensamiento, ideas, sensaciones, visiones, colores que percibo, movimientos que percibo, ruidos que oigo, que también percibo a través de mis sentidos, cosas que toco y que son como sensaciones que yo siento en mi pensamiento, en mi mente. Ahora la pregunta está, ¿eso que yo siento, que pienso, que percibo, es así como yo lo pienso, como yo lo percibo?
como yo lo siento, es decir, las ideas que yo tengo en mi pensamiento, ¿son un fiel reflejo de un mundo exterior o son solamente pensamientos que están adentro mío? Este problema filosófico lo plantea Descartes, ni bien descubre el pienso, por lo tanto soy. La pregunta sería así: yo existo, y existo con un montón de ideas. Algunas serán verdaderas y otras no. Pero ¿cómo hago yo para medir el valor de esas ideas? En el sentido de que estas ideas tengan capacidad para hacerme conocer el mundo exterior bien. Es decir, esto en filosofía se dice de la siguiente manera. El pensamiento es el pensamiento del sujeto que piensa, del yo. Es un sujeto en cada caso. Es un yo, alguien que puede decir yo pienso. Cada uno de ustedes, yo mismo. Somos sujetos pensantes, dice Descartes. Entonces yo estoy seguro que existo como sujeto pensante y que las ideas que yo tengo son ideas de mi pensamiento, por lo tanto son ideas del sujeto, por lo tanto son ideas subjetivas, es decir, ideas que existen en medio del pensamiento del sujeto pensante. Ahora, el gran interrogante filosófico que se plantea a partir de Descartes y que toda la filosofía moderna durante 300 años va a seguir discutiendo y que no se van a poner de acuerdo en cómo solucionarlo, pero sí se van a poner de acuerdo en que es un problema que hay que solucionar, aunque lo solucionen de distinta manera, todos van a estar pensando, ¿cómo garantizo yo que las ideas que el sujeto pensante tiene, ideas subjetivas, a la vez que subjetivas, son objetivas? Es decir, no solamente las pienso yo, sino que también son un fiel reflejo de las cosas del mundo exterior. Porque lo que hace que una idea sea subjetiva es que yo la piense. Pero lo que hace que una idea sea objetiva es que sea un fiel reflejo del mundo exterior. Entonces, la gran duda que se plantea la filosofía a partir de ese momento tiene que ver con ese par de palabras que son complementarias, no opuestas, pero que se necesitan una a la otra. Hay ideas que yo pienso en mi pensamiento, que se me ocurren, que yo las pienso, que soy el sujeto. Por lo tanto, a esas ideas las llamamos subjetivas, porque están en mi pensamiento. Pero lo que hay que demostrar, lo que la filosofía debe demostrar, es que estas ideas no son solamente ideas que yo pienso, sino que son ideas que reflejan un mundo que está afuera. Es decir, que además de ser subjetivas, sean objetivas, es decir, que reflejen al objeto. Eso es lo que quiere decir objetivas. Es decir, que sean adecuadas, similares, que se correspondan con ese objeto que está fuera de mi pensamiento. ¿Cómo hacer para estar seguro que la idea que yo tengo en mi pensamiento se corresponde con un objeto que está afuera de mi pensamiento? Esta es una gran pregunta filosófica que la humanidad de alguna manera todavía no resolvió. Porque fíjense que en muchas discusiones que tenemos en la vida cotidiana, de la convivencia entre las personas, familiares, o en la vida política, o en la economía, o en lo que sea, en muchas de las dudas y discusiones en las que no nos ponemos de acuerdo, lo que estamos discutiendo es eso. Es decir, si son solamente ideas que se nos ocurren, o que escuchamos, ideas que tenemos como ideas, pero que no nos ponemos de acuerdo a ver si corresponden a la realidad objetiva del mundo exterior. Es decir, una cosa es que alguien piense algo y otra cosa es que ese algo que uno piensa, se corresponda con lo que realmente existe afuera. Entonces, ese es el problema de la objetividad. Es un problema que desafía a toda la ciencia. Porque la ciencia, por un lado, está compuesta por ideas que se le ocurren a los científicos, con las que tratan de solucionar los problemas del universo y de la vida humana. Pero la gran discusión de toda la ciencia
es si esas ideas que se le ocurren a los científicos reflejan o son adecuadas o se corresponden con la realidad. O pueden estar equivocadas. Ideas equivocadas. Y lo mismo sucede con ese famoso problema nuevo que apareció en los últimos años de las llamadas fake news, o sea, de las noticias falsas, que son ideas que circulan a través de los dispositivos tecnológicos que nosotros recibimos y compartimos sin analizar, es decir, sin chequear si corresponden con algo que está sucediendo realmente o si lo estamos repitiendo sin saber. Es decir, que ese problema que le planteó a Descartes hace tantos años ya, es un problema que para nosotros sigue teniendo vigencia y sigue despertando polémicas. Es decir, uno de los problemas que las ciencias tienen que resolver es mostrar que son objetivas. O sea, que no son solo idea de los expertos que se les ocurren, aunque se pongan de acuerdo entre ellos, sino que además reflejan la realidad del mundo exterior. Esto es una cosa que se discute. No lo discute ninguna ciencia en particular, porque en realidad es un problema que está en la base, es decir, en el fundamento de todas las ciencias. Por lo tanto, es un problema filosófico. El problema de la objetividad del saber es un problema filosófico. Entonces, yo les pediría que ya incorporen estas dos palabras con lo que acabo de decir sobre subjetivo y objetivo, que ya las tengan como parte del vocabulario conocido. Yo ya las presenté, más o menos expliqué cómo se generaron. Espero que cuando yo ahora diga objetivo o cuando diga subjetivo, ustedes ya entiendan de qué estoy hablando. Es muy importante que lo entiendan. Ahora bien, bueno, habiendo narrado estas cuestiones que son filosóficas, que son consecuencia de la revolución copernicana, que fue una revolución que se dio en el campo de la historia interna, primero de la astronomía y después de la física, que empezó con la hipótesis que se le ocurrió a Copérnico y que de alguna manera concluyó con la teoría que formuló Newton, la física mecánica. A ver, esperen un poquito. La física mecánica, decía, que es como un elemento clave. ¿Vieron? Uno podría pensar, es un partido que se está jugando, una especie de final de un mundial que se está jugando entre dos partidos, los escolásticos y los heliocéntricos. Pero que todavía falta para terminar el partido que se defina, entonces viene Newton y hace el gol de la victoria, el que determina que triunfan al final los heliocéntricos. Eso es el papel, digamos, el primer gol lo hizo Copérnico. El segundo podríamos decir que lo hizo Kepler. El tercero lo hizo Galileo. Y el cuarto, el que ya a esa altura dice, bueno, ya este resultado no lo van a dar vuelta, lo hace Newton. Entonces eso, vamos a decir con una metáfora futbolera, esos 4 goles son los que determinan la revolución copernicana. Ese partido dura 150 años, no dura 90 minutos, como los partidos de fútbol. Dura 150 años. Qué partidazo, ¿no? Dice alguien. Sí, la verdad que fue un partido que tuvo hasta gente quemada viva. O sea, fíjense, los partidos de fútbol ahora pueden tener expulsados, pueden suspenderse, como pasó la semana pasada con la selección argentina en Brasil. Pueden pasar muchas cosas en un partido, pero ahí hasta se quemaba gente viva. O sea que era un partido verdaderamente complicado ese. Sí, es una analogía que sirve para pensar, ¿no? O sea, no, las analogías, las metáforas, ustedes recuerden que no hay que tomarlas nunca literalmente, o sea, nunca es exactamente igual. O sea, uno dice, esto es parecido a esto. O sea, nunca las tomen de manera, esto es igual a esto. Sino que estamos diciendo, esto se podría pensar con una analogía, ¿no? Con una metáfora. Bueno, entonces, volvamos a la cuestión del mecanicismo, que es lo que ahora nos interesa, porque eso nos va a introducir en la unidad 4. Que es lo que yo quiero dejar más o menos redondeado para que sigamos el jueves, para que ustedes lo lean la unidad 4. Y después el sábado pueden hacer la autoevaluación.
El punto de partida es el triunfo del mecanicismo. Es decir, es un triunfo que tiene consecuencias en la historia interna porque establece un nuevo modelo ya con sus propios fundamentos, que ya no le debe nada al mundo de Aristóteles, de la antigüedad, ya cambió todo el fundamento de la ciencia, la forma de investigar, las bases sobre las que se piensa, todo eso pasó a la historia, quedó atrás, porque la ciencia moderna trae este nuevo modelo, que es el heliocentrismo en la astronomía y la física mecánica en la física, y después el mecanicismo como consecuencia del triunfo de la física mecánica. Newton escribe más o menos en el siglo XVIII, 1700 y pico. Pero, entonces, ese triunfo tiene una gran repercusión, ya no entre el mundo de los expertos que estudian física o que estaban preocupados por la revolución copernicana, por el triunfo de la revolución copernicana, sino que tiene una gran influencia sobre toda la sociedad, es decir, la historia externa. Porque así como para que fuera posible el triunfo de la revolución copernicana, hizo falta que surgieran cambios sociales, que apareciera la burguesía con una nueva clase social distinta, que ya no depende tanto de la iglesia, que ya tiene pensadores propios, como por ejemplo Galileo, como Descartes, ¿no? Por otro lado, esta nueva ciencia va a tener resultados nuevos. Es decir, que como yo lo decía hace poco, va a cambiar una cosa que era una institución fundamental de la vida humana, porque es un problema que en todos estos siglos de civilización no se ha logrado resolver, sino que ha ido cambiando y ha ido planteando nuevos problemas cada vez que cambió. Es el problema del trabajo, que es un problema muy referido al ser humano, porque podríamos decir, los animales no trabajan en el sentido que nosotros entendemos ir a trabajar, es decir, tener un empleo, cumplir con un horario. Si un animal doméstico hace algo es porque nosotros no se lo enseñamos, es decir, porque hay un ser humano que le enseña a hacer algo. Y si una hormiga, supónganse, construye conjunto con las otras hormigas un hormiguero, es porque en los instintos de las hormigas ya está el construir hormigueros. Pero el trabajo en sentido estricto significa una organización donde hay que cumplir un horario, donde se paga un salario y donde la persona que lo hace en un determinado orden. Y el trabajo es una cosa que está presente en el ser humano desde la prehistoria, es decir, suponemos que los primeros trabajos que tuvieron los seres humanos fueron, por ejemplo, la caza con Z, caza de animales, la pesca, el hacer el fuego para calentar la comida o para calentarse si hace frío, y la construcción de las vestimentas. Ahí ya el ser humano estaba empezando a trabajar. Y después, con el avance de la historia, apareció lo que se llama el trabajo artesanal. El artesano es alguien que tiene un oficio que sabe hacer algo. El zapatero, podríamos decir. Podríamos decir el pulidor de lentes. Podríamos decir el sastre. Podríamos decir el carpintero. Es decir, alguien que sabe hacer algo, que tiene un oficio, que uno le lleva algo o le pide, haceme unos zapatos, o haceme un traje, o haceme una mesa. Entonces, eso es un artesano que tiene su taller en su propia casa y que solo fabrica su artesanía y él mismo la vende, porque uno se la encarga. Durante muchos siglos, ese fue el modelo de trabajo que predominó en la organización económica de los seres humanos, el trabajo artesanal. Pero a partir del mecanicismo, que trató de interpretar que todo lo que sucede en el universo es mecánico, el trabajo sufre una mutación extraordinaria. Esto no es ni bueno ni malo, porque tiene cosas buenas y tiene cosas extraordinarias, no quiere decir que es bueno. Quiere decir que se sale de lo que hasta ese momento se había conocido. Es el trabajo industrial. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo artesanal y el trabajo industrial?
es que el trabajo industrial es colectivo y no es hogareño, no lo hace el artesano en su casa, sino que lo hace el trabajador que va a una fábrica. Y que no lo hace solo, sino que lo hace con muchos otros que están haciendo funcionar las máquinas. O sea, la clave es la existencia de las máquinas. Porque las máquinas requieren que haya varias personas que estén trabajando en ellas. Y cada una hace una parte, cada persona hace una parte. Es decir, ninguno termina la totalidad del objeto, como el carpintero que hacía todo desde el principio hasta el final, sino que cada uno hace una parte y al final de la cadena de montaje, como muestra la película de Chaplin, termina algo armado, pero cada uno puso una tuerca y el otro la apretó y la cinta transportadora fue pasando y cada uno le fue agregando una cosa y al final de todo queda construido ese objeto, esa mercancía, que además ninguno de esos obreros va a salir a venderla, porque es la empresa la que se queda con la mercancía y la que después la va a vender. Y que le va a pagar un salario a los que cumplieron con su trabajo. Eso es el trabajo industrial. Es decir, cambia la forma de trabajar. Esto a alguien le va a parecer poca cosa, porque va a decir, bueno, a mí me da lo mismo si yo soy zapatero o si yo soy metalúrgico. Y sin embargo, es un cambio fundamental. Porque yo zapatero puedo ser solo en mi casa y arreglar zapatos si quiero. Pero para ser un trabajador industrial tengo que ir a buscar trabajo a una empresa que me contrata y entonces esto surge primero la multiplicidad de trabajadores, porque una fábrica nunca se compone de un solo trabajador. Está el empresario, que es el dueño, el propietario de los medios de producción, el que tiene las máquinas, el que las compra, el que hace la inversión, pero el que hace la inversión no puede hacer funcionar las máquinas si no tiene trabajadores, por un lado, y si no tiene materia prima, por el otro. Es decir, tiene que haber materia prima con la cual hacer esa mercancía que se quiere fabricar. Pero tiene que haber una cantidad colectiva de trabajadores. Y además, a ellos trabajan por su salario. Es decir, ellos no van a vender lo que hacen, sino que se les paga para que estén durante tantas horas en una fábrica. Esa revolución industrial se produce en el siglo XIX. Es decir, nosotros ya estamos en el XXI. Ya estamos casi alejándonos 200 años de la revolución industrial. La revolución industrial fue el momento en el que aparecieron las chimeneas que largaban humo, que en un momento se consideró que eran un símbolo del progreso humano. Aparecieron las grandes fábricas, aparecieron los llamados asalariados, que ya no son artesanos que van a vender lo que producen ellos, sino que son personas que lo único que venden es su propio tiempo, su propia fuerza de trabajo. Es decir, por lo que les paga el empleador es por la fuerza de trabajo que el asalariado da, porque el asalariado no tiene herramientas que se necesitan para la industria, no tiene la materia prima que se necesita para la industria, sino que lo único que tiene, y por eso muchas veces se las llama clases desposeídas, porque en realidad lo único que poseen, la única posesión que tienen y por la que tienen que trabajar es la fuerza de trabajo. Muchas veces no tienen casa, entonces tienen que alquilar. Y muchas veces el sueldo no le alcanza, entonces tienen que tener 2 trabajos o trabajar más horas. Y en la época de la Revolución Industrial, cuando los derechos laborales todavía no estaban conquistados por los trabajadores, no había límites. Es decir, una persona podía trabajar 20 horas o podía trabajar los 7 días de la semana, no había vacaciones y el patrón te podía echar en el momento que se le ocurría y no tenía que indemnizarte y tomar a otro más barato o mandar a trabajar a los niños y entonces estaba el trabajo infantil. O sea, la revolución industrial, que muchos ven como sinónimo de progreso, tuvo esos abusos
es decir, la sobreexplotación de los trabajadores por parte de la clase burguesa, que eran los poseedores de los medios de producción, y entonces eran los que empleaban a los trabajadores y les pagaban un salario. Y muchas veces se dice, el salario, para lo único que le servía al trabajador, no era para progresar en la vida, para juntar plata, para comprarse una casa mejor, para pasar unas lindas vacaciones, o para proyectar que sus hijos tengan una vida mejor que él, sino que en la economía que surgió a partir de la Revolución Industrial, los empresarios lo único que querían de los trabajadores es que sobrevivan hasta el día siguiente para que vuelvan a tener que ir a trabajar. Porque si les pagaban mucho, pensaban que a lo mejor iban a progresar, iban a juntar plata, entonces no iban a tener que volver a esa fábrica. Entonces la clave para que volvieran a esa fábrica es pagarle un poco menos, es decir, que viva ajustado, que apenas si le alcance para comer y dormir, y al otro día tener que volver a trabajar. Y así garantizaban que esa persona, el trabajador, esté toda su vida trabajando. Es decir, que esta idea que muchas veces se dice que si vos trabajás vas a triunfar en la vida, vas a progresar, si haces mucho esfuerzo. Bueno, yo creo que no hay idea más falsa que esa de todas las que se repiten todos los días por los medios de comunicación. Es decir, que para que a uno le vaya bien tiene que trabajar mucho. ¿Por qué digo que es una idea falsa? Porque hay un montón, millones y millones de personas que se la pasan la vida trabajando desde que tienen 14, 15 años hasta que se vuelven viejos y ya no pueden trabajar más, y que se mueren tan pobres como empezaron. Y hay muchas personas que son muchas menos, pero que en su vida nunca trabajaron, porque tienen el dinero necesario para ser empresarios, y que entonces lo que hacen es contratar a los trabajadores. Es decir, que la revolución industrial significa este surgimiento de esta nueva organización social y económica. El trabajo cambia la sociedad, cambia la economía y también cambia la ciencia. Cambia la sociedad. Fíjense, las industrias surgen en las grandes ciudades. Esto implica un movimiento de las poblaciones. Es decir, si el artesanado todavía permitía que una persona viviera en su casa, en su pueblo natal, la industria va a exigir que la persona se tenga que mover a la ciudad para ir a la fábrica. Entonces, esto genera un movimiento, algo que se llama la migración desde los pueblos rurales, donde el trabajo va empezando a desaparecer, hacia las ciudades, donde hay demanda de trabajadores. Entonces, se sobrepueblan lo que se llama superpoblación, es decir, en las ciudades la gente se amontona, porque es donde necesitan trabajar. Esto se ve en la Argentina a simple vista. Tenemos un territorio inmenso, uno de los más grandes del mundo, pero en su mayor parte ese territorio está vacío. Ustedes, si alguna vez se largaron por las rutas, habrán visto los kilómetros y kilómetros donde no se ve a una persona. Es decir, tenemos un inmenso territorio, pero la gente en la forma en la que se organizó la República Argentina se concentra de una manera muy densa en algunos centros urbanos, sobre todo en el conurbano, en lo que hoy se llama zona del AMBA, donde vive el 40% del país. En una pequeña parte de la República Argentina, el 40% de los habitantes. Y después se reparten en algunas otras grandes ciudades del interior, como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, y un poco en otras ciudades un poco más chicas, y tenemos una inmensa Patagonia que está prácticamente despoblada. Bueno, esto es uno de los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Hay otros países que lograron desarrollarse de manera más pareja,
Y que entonces no es que tienen a toda la gente junta en un solo lugar, sino que tienen la población más repartida. Pero incluso en esos países poderosos, supónganse en Japón, que es un país que tiene una economía muy próspera, muy floreciente, el problema que tienen es la gran densidad demográfica. ¿A qué se le llama densidad demográfica? A que hay tanta gente que ya no hay lugar donde estar. Ustedes habrán visto alguna vez en YouTube esos videos donde la gente que va a trabajar en Japón las tienen que empujar así, porque para entrar en el subte, a la hora en que la gente entra o sale de trabajar, no entran en los vagones del subte. Entonces tiene que haber alguien que empuje para que todos viajen peor que viajan las vacas en los camiones. Porque hay que empujarlas para que entren como si fueran sardinas en una lata, y mucho peor, más apretadas. Entonces, esto no es solo propio de los países pobres, sino también pasa en los países ricos, lo que se llama la superpoblación demográfica. Bueno, esta superpoblación es una consecuencia del trabajo industrial. Porque en ciertas ciudades se concentra la gran cantidad de trabajadores. Y un segundo factor que para mí es interesante, y que después ya vamos a ver más adelante en otra unidad, es que esto genera una nueva desigualdad. Porque en una misma ciudad conviven las zonas de los barrios donde viven las personas que tienen mucho dinero para comprar lo que se les ocurra, con un montón de gente que no tiene ni dónde dormir. Entonces, una escena típica, ya no de la revolución industrial, sino de la vida actual, es qué pasa en las ciudades, en los cajeros automáticos, en los que las personas que tienen la suerte de tener una cuenta bancaria con una tarjeta para sacar plata del cajero, una noche va a tratar de sacar plata de un cajero y se encuentra con que hay gente que no tiene dónde dormir y como hace mucho frío, se va a dormir adentro del cajero automático. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está dando una señal de la desigualdad entre el que va a sacar plata con la tarjeta, porque tiene la suerte de tener por lo menos algo de plata para sacar, y el que no tiene para dormir y entonces se está protegiendo adentro del cajero del frío de la noche o de la lluvia. Muchas veces los bancos hacen que se cierre y entonces hay cajeros automáticos que de noche no se puede entrar justamente para que los desposeídos, los sin casa, los sin techo, no se metan adentro. Porque se produce una escena de desigualdad, ya no en el sentido del análisis político, donde uno dice, esta sociedad es muy desigual, sino en un mismo escenario. Está la persona que va a sacar la plata y está el que no tiene dónde dormir. Este es un fenómeno que la revolución industrial no soluciona, sino que acentúa. Es decir, hay más personas en condiciones de desigualdad, más desiguales. Y esto hace que entonces en esas grandes ciudades haya grandes comercios donde se venden las mercancías. Donde se venden las mercancías. Esas mercancías son muy caras, supónganse, en los lugares donde se venden zapatillas caras, zapatillas para las que hay que tener varios de miles de pesos para comprárselas. Cuando hay gente que a lo mejor no tiene plata para comprarse unos zapatos para no estar descalzas. Entonces, ustedes tienen ahí la vidriera, donde está la zapatilla cara, para no decir una cosa mucho más cara, un celular, un televisor, un automóvil, cosas que personas que viven en la calle nunca en su vida podrían soñar con tener, porque por más que se empeñaran en portarse bien y hacer las cosas como se debe, no podrían alcanzar jamás. Entonces ahí se produce una situación de desigualdad que llama al conflicto, a eso que muchas veces los medios llaman la inseguridad. Porque ¿qué es la inseguridad? Eso está dicho desde el punto de vista del que tiene algo. Claro, si yo tengo un celular y salgo a la noche de mi casa, tengo miedo de que alguien me lo arrebate. Pero la inseguridad en realidad es la consecuencia de una cosa que está antes que la inseguridad, que es la desigualdad. Es decir, que hay una persona que tiene algo y otra que
necesita desesperadamente algo que no tiene. Pero no es que no tiene un celular, sino que no tiene a lo mejor para comer. Entonces, muchas veces los medios hablan de la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad, y no hablan de la desigualdad, que es el fundamento de la inseguridad. Porque yo supongo que en una sociedad donde todos tuvieran lo básico para comer y para dormir en sus casas, nadie saldría a arrebatarle el celular a otro. Porque no es lindo, yo supongo, nunca tuve la desgracia de tener que arrebatarle algo a otra persona. Pero no creo que sea que la persona que se ve obligada a arrebatar un celular sea porque disfruta de ese acto, sino porque está en un estado de desesperación que encuentra que esa es la manera de tener algo, porque ni siquiera consigue trabajo. Bueno, este es un tema que vamos a dejar para más adelante, porque aunque a ustedes les parezca insólito, es una consecuencia del desarrollo tecnocientífico. Es decir, que la gente se concentra en las ciudades y por pertenecer compra esa zapatilla o último celular, por más que en su casa. Bueno, claro, porque esto no lo terminé de leer porque me desapareció el recuadrito. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? Que la publicidad del consumismo alcanza a todos por igual. A los que tienen mucho y a los que no tienen nada. Y entonces el que no tiene nada ve al que tiene mucho con unas zapatillas relucientes o con un celular magnífico y dice, este tiene estas zapatillas, qué lindo sería tener estas zapatillas. Y ese por pertenecer uno no lo tiene que despreciar, porque tiene que comprender que el que no tiene nada tiene muchos deseos de tener algo. Entonces, si uno se considera con el derecho de tener un celular o unas lindas zapatillas, uno tiene que comprender que el otro también le gustaría tener un lindo celular o unas lindas zapatillas. No es una cuestión de maldad del desesperado. Yo creo que más bien es una cuestión de la desigualdad. Es decir, que haya muchas personas que tienen cosas de sobra, que se las guardan y que no las necesitan. O sea, yo no culparía al pobre que está desesperado. Culparía en todo caso al rico que se quiere quedar con todo. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a tocar hoy. Lo que quiero decir es que aparece esa nueva desigualdad con ese nuevo trabajo. Ahora, a partir de este mecanicismo aparece una nueva idea sobre la sociedad, que nosotros la vamos a encontrar en otros filósofos, que ya hablamos de varios. Hablamos de Sócrates, hablamos un poquito, pero muy poco, de Platón, hablamos un poco de Aristóteles, después hablamos de los escolásticos, después hablamos de Descartes, dijimos que Galileo era un poco filósofo, y ahora vamos a mencionar a un filósofo que sería el más cercano de todos los que hablamos hasta ahora, en el siglo XIX. Todavía no llegamos a la actualidad, estamos en el XXI y vamos a hablar de uno del siglo XIX. Un francés que se llama Augusto Comte, que es un filósofo del siglo XIX, cuyo pensamiento está muy inspirado por el contexto social. ¿Por qué? Porque él es un gran admirador del triunfo del mecanicismo y de la revolución industrial. O sea, estas críticas que ahora le estamos haciendo nosotros, de la desigualdad, de las injusticias, de la gente pobre, de la gente que no tiene donde dormir, él no las veía todavía con mucho dramatismo ni con mucha seriedad, porque él estaba muy impresionado por lo otro, por las grandes fábricas, por las tecnologías, por las máquinas, por la idea de que todo el universo es mecánico. Entonces, Augusto Comte va a fundar una filosofía que se llama filosofía positivista, que es el resultado del clima del triunfo de la revolución industrial. ¿Por qué digo que es el resultado del triunfo de la revolución industrial? Porque es una filosofía que está influida por la confianza en el progreso de la ciencia, de la tecnología
y de la industria. Si se pudiera resumir en una sola frase, cosa que nunca es conveniente, pero como para empezar a presentárselos, yo les diría que Comte piensa que el desarrollo de la ciencia logró una tecnología, la tecnología industrial, que nos muestra que todo en el universo es mecánico y que todo puede ser manejado por máquinas. Y que entonces la industria lo que va a permitir es resolver los problemas del ser humano. Es decir, que cuanto más industrias haya, cuanto más fábricas haya, cuanto más chimeneas haya, más feliz va a ser la humanidad. Es decir, que la clave del progreso va a estar en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, sin preguntarse por ese lado complicado que dijimos recién, sobre la ciencia y la tecnología que podían producir mayor desigualdad. Es decir, es alguien que veía la imagen de una sociedad que avanza hacia el progreso infinito. ¿Por qué? Y porque gracias a Newton, pensaba Comte, se descubrió que en el universo todo funciona de manera mecánica, que todos son máquinas. O sea, que el sistema solar es una máquina que se mueve alrededor del Sol. Pero que los vegetales, pensaba Comte, también son máquinas. Es decir, una planta es una máquina que extrae las sustancias de la tierra, las hace subir por su tallo hasta sus hojas, y ahí se produce la fotosíntesis con la luz del sol. Es una máquina que después despide oxígeno. Pero que los animales también son máquinas, que tienen un sistema nervioso, tienen un sistema respiratorio, un sistema sanguíneo, un aparato digestivo, que funciona como una máquina, que a diferencia del vegetal, es una máquina que se mueve sola. El vegetal no se mueve solo porque está en la tierra. El animal es una máquina que se mueve. Y el último paso, que es el que más nos va a nosotros hacer pensar, y en el que vamos a tener que seguir pensando la clase que viene, es que el ser humano, como es una especie animal, Comte lo va a tener que pensar también como una máquina. Es decir, que la vida humana es una vida mecánica. Es decir, que nuestras funciones, el respirar, el alimentarnos, el aparato digestivo, el aparato sanguíneo, el sistema nervioso, va a ser una máquina. Va a pensar que en la cabeza tenemos una máquina llamada cerebro que piensa. Una máquina que piensa. Una máquina que piensa. Fíjense, en el siglo XIX se pensó que el ser humano podría ser una máquina que piense. Qué importante será esto para nosotros ahora que ya tenemos máquinas que piensen, o que por lo menos suponemos que piensan, porque decimos la computadora, cuando todavía no arrancó, está pensando, decimos. Es decir, le atribuimos a la computadora la capacidad de pensar, cosa que no es raro, porque muchas veces la computadora puede hacer cosas que más rápido que nosotros. O sea, hay jugadores de ajedrez que son campeones mundiales que juegan partidas de ajedrez con una computadora. Quiere decir que la gran pregunta filosófica que va a surgir a partir de esta idea es si podemos considerar que el pensamiento lo puede hacer una máquina. Porque si el pensamiento es algo que puede hacer una máquina, entonces no sería algo distintivo de los seres humanos. Es decir, si una máquina puede pensar, podríamos decir que hasta es posible que nosotros mismos seamos máquinas que piensan. O sea que el mecanicismo conduce a la idea de que el ser humano es una parte de la naturaleza cuya diferencia es que es una máquina que piensa, pero que para pensar es una máquina que piensa. Entonces, con esto termino, y que me parece que va a ser el gran tema de la próxima clase.
que es lo siguiente. Comte, con esta idea de progreso científico, industrial, gracias a la mecánica, va a decir que ahora la ciencia debe ir un paso más y que ya no se debe conformar con estudiar la naturaleza, sino que debe estudiar a esa parte de la naturaleza que son las sociedades humanas. Y lo más llamativo, y lo que más a nosotros nos va a hacer pensar, es que Comte, filósofo del siglo XIX, sostiene que se puede entender a la naturaleza y a los seres humanos de manera mecánica. O sea, que las cosas que hacen las sociedades y la naturaleza y la economía se pueden entender como reglas mecánicas, como si fueran máquinas. Entonces ustedes ven ahí asomar una nueva discusión filosófica. ¿Podemos pensar que los seres humanos y las sociedades somos máquinas? ¿Que podemos ser estudiados de la misma manera que se estudia el movimiento de los planetas o el choque de dos cuerpos? Es decir, que los fenómenos humanos se pueden reducir a fenómenos mecánicos. Bueno, esta pregunta Comte la va a contestar por la afirmativa. Va a decir, sí, los fenómenos humanos también son fenómenos mecánicos. Entonces, él va a proponer, y esta es mi última palabra de hoy, va a proponer que ahora lo que le falta al progreso científico es una física social. Es decir, una parte de la física que explique cómo funciona físicamente la sociedad humana. Bueno, les pido que le presten mucha atención a esta última idea, porque no es que yo diga que es verdad, es que lo pensó Comte. Y que esta idea nos va a hacer pensar las próximas clases. Así que terminamos acá. Les agradezco mucho que hayan prestado atención y que hayan asistido a esta reunión. Ahora vamos a detener la grabación y mañana posiblemente va a estar la grabación colgada en el campus para los que los quieran volver a ver. Así que muchas gracias y hasta el jueves próximo. Acuérdense que el jueves tenemos otro link y que vamos a hacer la continuación de esta unidad 4, que les pido que vayan leyendo. Buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Buenas noches, Chao, profe, profesor. gracias. Chao, profe. Gracias.